La reflexión para el día de hoy la he titulado Cuidemos nuestra salvación. Realmente Dios nos regala la salvación, pero es el deber de nosotros de cuidarla. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2 y versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta es una advertencia que el Señor nos da a cuidar nuestra salvación. Y la parte final me llama la atención, dice, no sea que nos deslicemos. Estaba viendo otras versiones de la palabra de Dios y dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas, no sea que nos desviemos. Dios habla hoy, dice, no sea que nos apartemos del camino. Una Biblia que se llama del Jubileo 2000 dice, para que no nos escurramos. La Nueva Biblia Viva dice, no sea que nos extraviemos. Y la Nueva Versión Internacional dice, no sea que perdamos el rumbo. Pero la versión Reina Valera que hemos leído dice, no sea que nos deslicemos. Es interesante que la palabra deslizar en el diccionario significa resbalar. El problema con deslizarse es que es un proceso lento, poco a poco. Es muy diferente que la palabra caer, que es de una manera indespectiva y es de un momento a otro y es rápido. La palabra deslizar es lenta, es un proceso, es poco a poco. Este versículo 1, como decía, es una advertencia. Y si dice que no sea que nos deslicemos, significa que quiere que es posible salirse del camino del Señor sin darnos cuenta. Es posible que nos salgamos sin darnos cuenta. Un buen ejemplo para lo que estamos hablando en este día es la vida del apóstol Pedro. Las características de Pedro casi las conocemos todos, pero me gustaría resaltar algunas de ellas. En primer lugar, ustedes saben, Pedro era uno de los 12 discípulos. Jesús tenía 12 discípulos, pero de los 12 habían 3 que era el círculo íntimo de Jesús, y ahí estaba Pedro. Y quizás de los 3 había uno que sobresalía, que era más cercano a Jesús, y ese era Pedro. Pedro realmente era un líder, era entusiasta, él era obstinado, impulsivo, hasta a veces era atrevido realmente, era su carácter. Cuando Jesús lo llamó, estaba él remendando sus redes a la orilla del mar, y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, e inmediatamente dejó todo y le siguió a Jesús. Básicamente él era el portavoz de los 12, él era el líder de los 12, el que tenía contacto con Jesús más cercano. Fue el primero que confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando él respondió esto, Jesús le dijo, esto sin duda te lo reveló Dios. Él caminó sobre las aguas, fue el único que hizo esta proeza de caminar sobre las aguas ante el llamado de Jesús. Él escuchó las más grandes lecciones del Maestro y asimismo vio los más portentosos milagros de las manos del Señor. Sin embargo, Pedro se deslizó. Pedro perdió el camino, el rumbo, y esto lo llevó a negar a Jesús. Pero esto no fue de la noche a la mañana. Este fue un proceso hasta que él llegó a negar a Jesús. Hoy vamos a ver 5 pasos de este proceso. Le he llamado como las 5 escaleras que lo llevaron a Pedro al descenso y lo llevaron a negar a Jesús. En primer lugar, Pedro desconoció la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 26, versículo 31, que Jesús le dijo a Pedro, directamente a él, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor mencionó una profecía que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 7, donde dice, heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. El Señor estaba diciendo a Pedro, Pedro, todos se van a escandalizar, porque escrito está y es necesario que se cumpla esta palabra. A lo que Pedro respondió en Mateo 26, 33, aunque todos se escandalicen, de ti yo nunca me escandalizaré. Lo que Jesús estaba citando era una profecía y sin duda se iba a cumplir. Pero, no sé, Pedro quizás no tomó en cuenta que esta profecía se iba a cumplir. Desconoció la palabra del Señor. O quizás no le dio importancia. Lo que él estaba diciendo, aunque está escrito, yo no voy a caer en eso. Y este fue el primer paso a su fracaso espiritual.
¿Cuántas veces, hermanos, erramos por desconocer las Escrituras, por no tomar en cuenta las Escrituras? ¡Qué tragedia! Porque este es el primer paso a nuestro descenso, a nuestra caída espiritual. Para estar fuertes, para estar alimentados, necesitamos comer de la palabra, necesitamos beber de la palabra. Dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pedro nos invita, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. No podemos vivir una vida espiritualmente fuerte si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si no leemos la palabra, si no meditamos la palabra. Esa es la primera escala para el descenso de nuestra vida espiritual. Pero hubo otra escala más que bajó Pedro, y ese fue el orgullo espiritual. Dice el capítulo 26 de Mateo, versículos 34 y 35, Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo, aunque esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le respondió, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los otros discípulos decían lo mismo. Cuando Pedro dijo, aunque sea necesario morir contigo, yo no te voy a negar, él no estaba demostrando valentía o que era muy fuerte. Realmente en el fondo lo que estaba demostrando era un orgullo espiritual. Él estaba diciendo, todos pueden negarte, Señor, pero yo no. Yo soy fuerte, yo estoy firme. Yo no voy a hacer eso. Aún más, estoy dispuesto a dar mi vida por ti y no negarte. ¿Cuál es la consecuencia cuando dependemos de nosotros, cuando descansamos en nuestras fuerzas o en nuestra carne? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado, hermanos, porque a veces cuando no le damos la importancia a la palabra de Dios, pensamos en nuestras fuerzas, pensamos en nuestra mente, nos creemos fuertes. Pero este orgullo espiritual es el segundo paso hacia un fracaso espiritual si nos descuidamos. El tercer paso de Pedro fue el descuido de la oración. Mateo 26, 38 dice, Jesús le dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Y el verso 40 dice, cuando regresó, se encontró durmiendo, dice, así que no has podido velar 1 hora. En Mateo capítulo 26 y versículo 41, Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Y en el versículo 43, cuando Jesús volvió otra vez, los encontró, dice, vino otra vez y los halló durmiendo. Pedro había dicho que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Sin embargo, no había podido siquiera velar 1 hora. No había podido estar 1 hora en oración. Pedro descuidó la palabra del Señor. Entró un orgullo espiritual en su corazón y ahora también descuidó la vida de oración. Cuando no oramos, estamos diciendo no necesitamos a Dios. Estamos diciendo yo no necesito el apoyo de Dios para tal o cual cosa, para cual o cual tarea. Pero lo peor es que también estamos débiles ante cualquier ataque del enemigo. Cuando oramos vamos a estar fuertes ante cualquier circunstancia. Me encanta un dicho que dice, un verso que dice, cuando estamos de rodillas delante de Dios, podemos estar parados frente al mundo, nada nos puede tocar. Pero cuando estamos parados frente a Dios, cuando no estamos en su presencia orando, vamos a vivir arrodillados frente al mundo. Necesitamos orar. Jesús es nuestro ejemplo de oración. Él lo necesitaba porque Él era Dios. Pero dice Marcos capítulo 1, versículo 35, que se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En Marcos 6, 46 dice que subió a un monte y pasó la noche orando. Y también Marcos 14, 35 dice que se postró sobre su rostro y oraba. Cuando Él estaba en Getsemaní, dice que oraba con tal intensidad que gotas de sudor como de sangre caían sobre el suelo. El descuido de la oración es el tercer escalón en el descenso en la vida espiritual de Pedro, pero también
puede ser para nosotros si no desarrollamos un estilo de vida de oración. El cuarto paso, la cuarta escalera del descenso en la vida del apóstol Pedro fue que comenzó a seguir a Jesús de lejos. Dice Mateo 26:58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Interesante este versículo. Le comenzó a seguir de lejos. Ya no era el Pedro que estaba entre los 12. Y siempre cuando iba a Jesús, Pedro estaba al lado de Jesús. Ya no estaba cerca de Jesús. Ahora comenzó a seguirle de lejos. Pero dice algo más este versículo. Dice que se sentó con los alguaciles para ver el fin. Se sentó con los enemigos de Jesús. Ya no andaba con los amigos de Jesús, ahora andaba con los enemigos de Jesús. Cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos, buscamos nuevas amistades, buscamos nuevas compañías que no nos conducen a nada bueno. Pero el evangelista Lucas agrega un detalle más que creo que es muy interesante. En Lucas 22, 54, 55 dice, y prendiéndole, hablando de Jesús, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y otra vez, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Cuando comenzamos a seguir de lejos, queridos hermanos, ya no hay el fuego de Dios en nuestros corazones. El fuego se comenzó a apagar y quizás se apagó por completo. Y cuando esto pasa, empezamos a buscar fuegos extraños ante el cual podamos calentarnos, como dice la palabra de Dios. Encendieron fuego, los enemigos de Jesús se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Pedro se comenzó a calentar con el fuego extraño, ya no con el fuego del Señor, y lo que es peor, con los enemigos de Jesús. Queridos, cuando hemos dejado la palabra de Dios, cuando ha entrado un orgullo espiritual en nuestros corazones, cuando hemos descuidado la vida de oración, comenzamos a seguir a Jesús de lejos. Y lo peor de todo es que comenzamos a buscar fuegos extraños. Cuando esto pasa, estamos muy cerca para negar a Jesús. Estamos muy cerca para negar a Jesús. Y el quinto paso, en este proceso de descendencia que tomó el apóstol Pedro, el quinto paso fue la negación. Leo para ustedes un pasaje de Mateo 26, del 69 al 75, que dice, Pedro estaba sentado fuera del patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús Galileo. Mas él negó, delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Sentado él a la puerta, le vio otra mujer, y le dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, y ahora juraba y dice, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Qué triste momento para Pedro, en que negó a su maestro. La primera vez cuando una criada, una muchachita, le dijo que él era uno del grupo de Jesús. Él dijo, no sé lo que dices. La segunda vez cuando otra mujer vino y le dijo lo mismo, dice que él juró, no conozco al hombre. Pero la tercera vez, cuando le dijeron, aún tu manera de hablar te descubre, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Cada vez su caída fue peor. Primero dijo que no, después juró y después maldijo, no conozco a este hombre. Pero enseguida se cumplió la palabra del Señor, que dice que el gallo cantó. Cuando el gallo cantó, dice la palabra de Dios, que Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro negó a Jesús 3 veces. No pudo resistir la tentación.
La tentación fue más fuerte que él y le venció. Ya no tenía fuerzas espirituales. El gallo cantó y él recordó las palabras de Jesús, pero Pedro no tenía ninguna fuerza espiritual. Este fue el último paso de la caída en la negación de Pedro. ¿Por qué? Porque descuidó la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entró un orgullo espiritual en su vida, se creía fuerte. Descuidó una vida de oración. Comenzó a seguir de lejos. Sin duda, llegó la inevitable negación en la vida de Pedro. Pedro nos enseñó con su vida que estos 5 pasos nos llevan a un fracaso espiritual. Si esta historia hubiera terminado aquí, hubiera tenido un final muy triste. Pero la buena noticia es que esta historia no terminó aquí. Déjeme contar 2 episodios que pasaron en la vida de Pedro y con Jesús. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22 del libro de Lucas, el versículo número 60, que cuando Pedro comenzó a decir que no conocía a este hombre y el gallo cantó, el versículo 61 dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Mi pregunta es: ¿cómo habrá sido esa mirada de Jesús para Pedro? Jesús está pasando por un tiempo muy difícil. Él había sido ya juzgado por varios estamentos de la política y los religiosos de ese tiempo. Él se encontraba solo, todos les habían abandonado. Pero cuando el gallo cantó, dice que vueltos los ojos, Jesús miró a Pedro. Esa mirada no era una mirada de reproche, no era una mirada de decirle: te lo dije, te lo advertí, o decirle, quizás llamarle la atención. No, es una mirada de amor, una mirada como diciéndole: Pedro, te lo dije, necesitabas orar, estar más fuerte. Fue esa mirada quizás que derritió el corazón de Pedro. Por eso la palabra de Dios dice que saliendo fuera lloró amargamente, arrepentido de haber negado a su maestro. Días después, cuando Jesús resucitó, y él quedó algunos días después con sus discípulos, dice el libro de Juan en el capítulo 21, que ellos estaban en la playa, estaban en el mar. Pedro había vuelto a su antiguo oficio de pescador y junto con él estaban los otros discípulos. Y mientras que estaban en el agua, Jesús se acercó a ellos para estar con ellos un momento. Y la Biblia no dice que habló con los demás, habló con todos, pero habló personalmente, tomó tiempo para hablar con Pedro. Y del versículo 15 al 17 del capítulo 21 de Juan hay una conversación entre ellos dos. Y la primera cosa dice es que cuando hubieron terminado de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, ¿no? Tú sabes que yo te amo. Pero volvió a decirle por segunda vez. Dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él volvió a decirle lo mismo. Pero le hizo la tercera pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Porque Pedro sabía que Jesús conocía el corazón del hombre. A Jesús no necesitaban decirle las cosas. Él no veía lo que estaba afuera, sino veía lo que estaba en el corazón. Por eso Pedro va a decir a la tercera pregunta: tú lo sabes todo y tú sabes bien que yo te amo. Qué bueno que en ese momento el apóstol Pedro se arrepintió. Jesús lo perdonó. Y Pedro fue al aposento alto cuando vino el Pentecostés. Ese hombre fue transformado completamente. Ya no era el hombre que no tenía cuidado de la palabra de Dios. Ya no era el hombre que tenía un orgullo espiritual. Ya no era el hombre que no podía orar por un tiempo. Ya no era el hombre que seguía a Jesús de lejos. Ya no era el hombre que negaba a Jesús, sino ahora se convirtió en un predicador de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, los primeros capítulos, cuenta la historia de él y dice que él era un hombre de oración. Él ahora iba con Juan a las 9 de la mañana, a media mañana al templo a orar. Y cuando uno lee las escrituras, cuando él estaba perseguido, cuando él lo intimidaban, cuando lo encarcelaban para que no hable la palabra, él lo que hacía es orar. Y la Biblia dice que el lugar donde estaban reunidos orando temblaba.
porque se convirtió en un hombre de oración. Ya no era el hombre que desconocía la palabra del Señor. En Hechos capítulo 3 nos cuenta que él se puso de pie y él predicó un tremendo mensaje. Y cuando uno lee ese mensaje, está lleno de versículos bíblicos del Antiguo Testamento. Él se convirtió en un hombre de la palabra. Ya no era el hombre orgulloso que confiaba en su carne, confiaba en sí mismo, en su fortaleza. Ahora confiaba en el Señor. Cuando él tenía alguna dificultad, inmediatamente venía a buscar la ayuda del Señor. Ya no era el hombre que seguía a Jesús de lejos. Ahora él estaba en la primera fila. Él era el líder de la iglesia, el predicador. Él era el hombre que iba hacia adelante, muy cerca de Jesús. Y como dije, ya no era el hombre que negaba a Jesús. Era el hombre que predicaba de Jesús. Aún a los militares, aún a los religiosos, aún a los alguaciles, a los líderes de su tiempo, comenzaba a predicar de Jesús, a hablar de Jesús, y estaba dispuesto a dar su vida. Dice la palabra de Dios que ellos trastornaron el mundo de su tiempo. Y la gente le decía, estos hombres son sin letras, son del vulgo, son pescadores, pero reconocían que había algo diferente en sus vidas, que habían estado con Jesús, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. No sé si es verdad, pero dice la historia que Pedro murió crucificado. Y cuando él iba a ser crucificado, él pidió que no lo crucificaran como Jesús murió, sino con la cruz invertida. Él estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Querida hermana y hermano, es posible que sin darte cuenta, como dice el versículo 1 del capítulo 2 de Hebreo, nos hemos deslizado, nos hemos apartado, nos hemos extraviado sin darnos cuenta del camino del Señor. Es posible que el Señor en esta mañana esté hablando contigo y diciéndote en qué parte del camino estás. Cómo se encuentra tu vida espiritual, cómo se encuentra tu relación con el Señor. Permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Cómo está en tu vida la palabra de Dios? ¿Es importante la palabra de Dios para ti? ¿Estás tomando tiempo cada día para leerla, para meditarla, para memorizarla, para alimentarte espiritualmente? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tienes tiempo en el cual te comunicas con Dios? Él te está esperando. Él siempre, cada mañana está ahí, esperando que tú vengas a hablar con Él, a tener esta comunión íntima con Dios, para que tú le puedas hablar y Él también te pueda hablar y te puede ayudar en la necesidad que estás pasando. ¿Cómo está tu corazón? Hay orgullo espiritual. Quizás algo te ha afectado y te sientes fuerte y firme. Recuerda lo que dice la palabra, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando comienzas a confiar en ti, cuando comienzas a confiar en la carne, en tus fuerzas, inmediatamente el poder de Dios se aleja, porque estás confiando en ti y no en Él. Hay en tu vida ese orgullo espiritual. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Quizás has empezado a seguirle de lejos, a caminar de lejos. Ya no es como antes, cuando estabas en tu primer amor. No había sacrificio tan grande para estar cerca de Jesús. Tu tiempo, tus talentos, tu dinero estaban dispuestos a darlos al Señor. Tu vida. De repente estás en este momento lejos del Señor. Si es así, yo te invito a escuchar una vez más esta advertencia de la palabra de Dios, que nos dice en este día: por tanto es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, al mensaje que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ven al Señor esta mañana y pídele perdón, y acércate a Él y agárrate a Él fuerte. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por esta advertencia. Perdóname si me he alejado de ti. Ayúdame, Señor, a cada día a buscarte, a tener tiempos de oración, tiempos con tu palabra, a estar cerca de ti, llenos de tu fuego, de tu presencia, a seguirte, Señor, como tú quieres. Gracias por tu perdón, así como perdonaste a Pedro. Gracias por tu perdón para mí esta mañana. Ayúdame a ser un discípulo fiel y un testigo fiel de ti donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Amén.